Dice, cuando una persona ayuna demasiado, ¿sí?, hasta el tal punto que se debilita, se desnutre y afecta a los nervios, afecta el cerebro, ya no puede razonar como debe ser. Entonces, si una persona quiere dominar su mal instinto, quiere abstenerse de los placeres materiales, que no llegue a ese grado de ayunar demasiado. Puede quizás una vez al mes, una vez a la semana, pero no todos los días. Lo que nos aconsejó antes es que la persona baje la cantidad de comida, o baje la cantidad de comida agradable. ¿Para qué? Para que no se vuelva un esclavo de lo permitido. Luego dice así, pero también nos aconseja de que inclusive lo poco que come debe ser agradable. ¿Para qué? Para Shalom para todos ustedes. Empezamos el estudio de esta semana. Estamos en el capítulo que nos habla acerca del arrepentimiento. Es casi al final de este libro importante. Y aquí nos habla acerca de los tipos de arrepentimiento. Habíamos hablado primero del arrepentimiento el completo. Luego estamos en el arrepentimiento de prevención. O sea que la persona, cuando se arrepiente, trata de prevenir, no repetir lo que pecó. Y para prevenir, la persona tiene que alejarse. Este tipo de alejamiento es lo que se llama en hebreo gader, o sea, cerco. Y el cerco es que la persona tiene que prohibirse inclusive de lo permitido. Ese es el significado de cerco o de prevención. Entonces, aquí habíamos llegado y dice así: debe saber toda persona que el camino del mal instinto no es sino el camino de lo permitido. ¿Qué significa? Nos explica luego. Es decir, que la entrada de su camino del mal instinto empieza por lo permitido. Este punto quiere aclaración. Tenemos una persona decente, una persona justa, una persona que ama el bien, una persona que ama a Dios y que tiene una conducta constructiva y positiva. Una persona así no podría pecar. Entonces, ¿por qué caemos en el pecado? ¿Por qué destruimos a nosotros mismos? ¿Por qué destruimos a los demás? ¿Por qué destruimos nuestro mundo? Tenemos una creación muy bonita, muy perfecta. Inclusive nuestro mismo cuerpo, nuestro ser humano, nuestro cuerpo es casi perfecto. ¿Y cómo nosotros lo destruimos a nuestro cuerpo? Con la comida, con la bebida, a los demás, al cuerpo de los demás, a las demás personas. ¿Por qué hacemos daño a nosotros y a los demás? Como alguien dijo, ¿por qué nos tratamos como un cubo de basura? La basura es lo malo, es la maldad. La maldad la ponemos en nosotros mismos, ¿sí?, en los demás. Nos dañamos y dañamos a los demás. ¿Por qué nos tratamos así como algo inservible? Es la pregunta. Un hombre normal no haría semejante cosa. Un hombre normal no haría semejante locura. ¿Por qué llegamos a ese grado tan deprimente, tan inferior, tan infrahumano, de destruirnos, destruir a los demás, a nuestro medio, destruir nuestro mundo? ¿Por qué hacemos eso? Aquí no dice por qué. Tenemos algo interno que se llama el mal instinto, que es un impulso a la destrucción, a la muerte. Y este instinto, si nos impulsa al mal, a la destrucción, ¿quién quiere morir? Nadie quiere morir. Nadie quiere destruirse ni destruir a los demás, un hombre normal. Entonces así no empieza el mal instinto. Entonces
Entonces, ¿cómo llegamos a un grado tan bajo? ¿Cómo llegamos a un pecado tan execrable? ¿Sí? Como en la parashá anterior nos habla acerca de los hermanos de José, que ellos quisieron asesinar a su hermano, matar a su hermano. La pregunta es, ¿cómo estos hermanos, personas decentes, ¿sí?, los padres de las tribus de Israel, cómo intentaron hacer semejante pecado, semejante bajeza? ¿Cómo? ¿Por qué? Es la pregunta. Es incomprensible. Y los sabios nos explican en el Talmud, en el Medrashim, las explicaciones, y aquí nos dice este autor que el mal instinto empieza con lo permitido. Lo permitido está permitido. Pero ¿qué malo hay en lo permitido? Para que el instinto pueda hacernos malo en lo permitido, si lo permitido es permitido, entonces ¿qué malo hay? ¿Sí? Por ejemplo, tomar agua, ¿qué malo hay en tomar agua? Comer pan, ¿qué de malo hay en comer pan? Una persona, un varón tiene su esposa y la esposa tiene su esposo, ¿qué de malo hay en procrearse? No hay nada de malo. La persona tiene vino, ¿qué de malo hay en que tome vino? En todo el Pentateuco nos habla de vino, ¿sí? Los padres antiguos tomaban vino, en santuarios se ofrecía una forma de expresar a Dios la gracia, era la libación, derramar vino cerca del altar. Son bendiciones, y lo usaban inclusive para la salud, lo que se llama el vaso de salvación, daba salud, potabilizaba el agua, el vino. ¿Qué de malo hay en el vino? ¿Qué de malo hay en las bebidas alcohólicas? Tenemos el café, ¿qué de malo hay en el café? Tenemos el azúcar, ¿qué de malo hay en el azúcar? Tenemos la sal, ¿qué de malo hay en la sal? Está permitido. Tenemos las carnes, tenemos las grasas, las leches, tenemos las frituras, ¿qué de malo hay en las frituras? Tenemos las grasas pesadas que dan el colesterol malo, ¿qué de malo está permitido? Por aquí entra el mal instinto. ¿Cómo puede entrar en lo permitido? Nos dice que exageremos. Eso quiere tomar en cuenta. O sea, que abusemos de lo permitido. Es lo que nuestros sabios de bendita memoria dijeron, que los hombres, un hombre normal, un hombre decente, pecamos más en lo permitido que en lo prohibido. Esta es la explicación de esta frase. Que un hombre decente, un hombre normal, un hombre honrado, peca más en lo permitido que en lo prohibido. No asesina, no roba, no estafa, no engaña. ¿Pero qué hacemos? Llenamos en forma golosa nuestro vientre, comemos más de lo necesario, satisfacemos nuestro apetito hasta que nos salga por las narices, ¿sí? Y lo que en el Pentateuco le llama así el pueblo codicioso. El pueblo codicioso que comió carne hasta que le salió por las narices. Está permitido. Pero por ahí empieza el mal instinto. Es lo que nos habla acá en esta parte, en este punto. El camino del mal instinto no es empezar incitándonos a hacer lo prohibido. Porque un hombre decente no haría semejante cosa. Un hombre decente, honrado, no se destruiría a sí mismo, ni destruiría a los demás, ni a su mundo. Es una locura. Entonces, ¿cómo el mal instinto nos puede llegar a hacer semejantes locuras? Porque el mal instinto empieza incitándonos a exagerar lo permitido. Toma demasiada agua, toma mucha leche, come mucha carne, toma mucho vino, come mucho pan, come mucha sal, mucho salado, mucho dulce, mucha grasa. Al final la persona destruye su cuerpo, destruye sus arterias, destruye su cerebro y sus nervios, y se vuelve vicioso en el dulce, vicioso en los picantes, vicioso en las carnes, vicioso en el instinto de procreación, ¿sí? Vicioso en los licores, vicioso en el fumar, en el tabaco, en el café, en el té, y hasta esclavo del mal instinto. El segundo paso ya es lo prohibido. A este punto hemos llegado. Espero que se ha comprendido bien este punto. Entonces dice así:
El camino del mal instinto, la entrada, es por lo permitido. Entonces, si la persona no cuida a esta entrada, si nosotros no cuidamos a esta entrada de lo permitido, entonces el mal instinto nos va a coger, va a entrar el mal instinto. Pero si nosotros cuidamos esta entrada de lo permitido, o sea, no exageramos lo permitido, inclusive lo permitido, dominamos lo permitido, entonces el mal instinto no podrá entrar. No hay otro camino para el mal instinto. ¿Por qué? Porque el consejero del mal, o sea, el mal instinto, entonces no va a poder entrar a nosotros. Y su camino de mal instinto es que empieza primero incitándonos a exagerar lo permitido, como ya dijimos. Entonces, ¿qué nos incita? A saciar completamente nuestros deseos y nuestras codicias en lo permitido. Que coma hasta vomitar, que beba hasta emborracharse, ¿sí? Que trabaje hasta desmayarse de falta de sueño y así por el estilo. No tiene tiempo para hacer ni para pensar ninguna cosa positiva. Todo lo permitido en forma exagerada. Así empieza el mal instinto. Con el tiempo la persona llega a ser un esclavo de lo permitido. Una vez que es un esclavo o un vicioso de lo permitido, ahora ya viene el segundo paso, empieza por un pecado pequeño, por una transgresión pequeña. Entonces dice el autor, entonces, cuando la persona ya se acostumbró a sí mismo a saciar su alma hambrienta de todos sus deseos, ¿sí? O sea, no dejar ni un milímetro de espacio que no haya saciado su deseo y su codicia en todo lo permitido. La persona llenó todos sus deseos y codicias en lo permitido. Entonces ahora el mal instinto le incita a la persona a transgredir una pequeña transgresión. Una pequeña transgresión. No es tan grave, le dice, pero ya la persona es esclavo ya del mal porque ya es un vicioso en lo permitido. Entonces, en lo que se llama aquí, se va de lo liviano a lo grave. Empieza por una prohibición liviana, al final le incita a transgredir una prohibición muy grave. Puede volverse un ladrón, un asaltante, o Dios nos libre, puede volverse un asesino o un idólatra. Entonces dice, es por esto que es necesario que la persona se cuide mucho en lo permitido. Hay que empezar ahí, cuidándonos lo permitido. Y aquí es donde se hace lo que se llama la abstenencia, lo que se llama el cerco. ¿Sí? Si la persona no quiere comer, por ejemplo, hablamos de un Ben Israel, un judío, si no quiere comer un cerdo, que Dios nos prohibió el cerdo, entonces no tiene que comer mucha carne. Porque si es vicioso en la carne, y llega un momento en que no hay carne, y se ha vuelto un esclavo de la carne, solamente carne de cerdo, aquí le coge el mal instinto, le obliga a comer cerdo. ¿Sí? Una vez que le obliga a comer cerdo el mal instinto, pasa a la siguiente etapa. Ahora le va a obligar a robar para comprar carne de cerdo. Y así llega a lo más grave. Al final le dice, adora al ídolo, y logra que la persona adore al ídolo. Eso es lo que se llama la psicología del pecado, ¿sí? Empieza con algo permitido, pero lo exagera al grado que la persona llega a ser un esclavo, un vicioso de lo permitido, luego le incita a hacer una pequeña transgresión liviana, luego pasas a la etapa más grande, un pecado más grave, hasta que llega a lo más grave. Cuando la persona sabe este sistema, dice acá entonces, hay que cuidarse de lo permitido, no llegar a ser un esclavo de lo permitido. Entonces dice así, que la persona entonces debe tener conciencia, de no saciar
lo que le está permitido. O sea, no exagerar en lo permitido, no convertirse en un vicioso en lo permitido. Ahora luego dice así: la persona debe hacer lo que se llama un raciocinio de con mayor razón. ¿Qué significa un raciocinio de con mayor razón? O sea, eso cuando el mal instinto nos quiere incitar a un pecado. Se le dice al mal instinto: en lo permitido no te hago caso, con mayor razón te voy a hacer caso en lo prohibido. Eso es el raciocinio del con mayor razón. Entonces ahora tenemos, si logramos dominar en lo permitido, al mal instinto que nos incita a exagerar lo permitido, y cuando el mal instinto nos incita a hacer un pecado, aunque sea pequeño, le decimos al mal instinto: mira, en lo permitido no te hago caso, con mayor razón no te voy a hacer caso en lo prohibido. Eso es el raciocinio de con mayor razón. Entonces dice, debido a que la persona tiene este raciocinio, ¿sí?, entonces está asegurado que la persona se va a abstener de todo mal pensamiento. Ni siquiera va a subir al pensamientos pecaminosos. ¿Por qué? Porque en lo permitido, inclusive de ahí la persona se aleja. No es un vicioso, o sea, no exagera, no llena todo su deseo ni toda su codicia. Como acá dice, no sacia todo su codicia ni sacia todo su deseo. Eso es lo que también antes dijimos ya, es lo que debilita al sentimiento de la realidad espiritual, lo que se llama el corazón. El corazón deja de sentir a Dios, el corazón deja de sentir la realidad espiritual, es cuando saciamos nuestros apetitos materiales. Entonces nuestros instintos materiales se vuelven duros, o sea, quieren más para sentir el sentido. Por ejemplo, diremos, quieren más dulce para sentir lo dulce, quieren más salado para sentir lo salado, quieren más picante para sentir lo picante, quieren más sabroso para sentir lo sabroso, y hasta que al final el sentido se vuelve duro, ya es insensible el sentido. Entonces eso también influye al sentido espiritual que está en el corazón. Ya no sentimos la presencia de Dios, ya no lo sentimos a Dios, y la persona, Dios nos libre, puede hacer lo que se llama un ateo, puede alejarse de la religión. Y en este caso es que la persona entonces ya llega a ser un esclavo del mal instinto, y el mal instinto con facilidad nos puede incitar a un pecado pequeño, luego a un poco más grande, al final a un pecado muy grave. Pero cuando la persona ha dominado al mal instinto, inclusive en lo permitido, entonces ni siquiera piensa ya pensamientos pecaminosos, porque si lo permitido lo dominó, con mayor razón que va a dominar lo prohibido. Muy bien, hemos llegado a este punto y dice así: y antes también hablamos acerca del ayuno, lo que se llama la abstinencia, ¿sí?, en comida y bebida, y que el ayuno puede ser una de esas formas. Y aquí él advierte, dice, preferible que la persona no ayune. ¿Por qué? Porque el ayuno debilita el cuerpo y el ayuno confunde al cerebro. Dice, cuando una persona ayuna demasiado, ¿sí?, hasta el tal punto que se debilita, se desnutre y afecta a los nervios, afecta el cerebro, ya no puede razonar como debe ser. Entonces, si una persona quiere dominar su mal instinto, quiere abstenerse de los placeres materiales, que no llegue a ese grado de ayunar demasiado. Puede quizás una vez al mes, una vez a la semana, pero no todos los días. Lo que nos aconsejó antes es que la persona baje la cantidad de comida, o baje la cantidad de comida agradable. ¿Para qué? Para que no se vuelva un esclavo de lo permitido. Luego dice así, pero también nos aconseja de que inclusive lo poco que come debe ser agradable. ¿Para qué? Para satisfacer a nuestro apetito, que es se lo comparo como una fuerza animal, porque si no saciamos nuestra fuerza animal, tenemos un deseo insatisfecho, una tristeza anímica que nos puede obstaculizar para estudiar o para cumplir la voluntad de Dios. Entonces también hay que alegrar también a este deseo anímico que está un poco animal, ¿sí? Entonces solo que hay que alegrarlo, pero no exagerar.
Por eso que, según el judaísmo, uno puede tomar una bebida alcohólica si es que le gusta. A mí, por ejemplo, no me gusta lo alcohólico, por eso que no tomo. Pero hay personas que les gusta lo alcohólico, entonces pueden tomar, no está prohibido. Pero si toma hasta el grado de emborracharse, hasta el grado de ser lo que sea un vicioso, aquí está prohibido ya. Prohibido no por Dios en sí, sino por el intelecto. El intelecto es lo que nos prohíbe, ya ser un esclavo. ¿Es un esclavo de qué? Del mal instinto. ¿En qué? En lo permitido. Y por ahí empieza ya lo que se llama el tropiezo. Uno empieza a resbalarse y la caída. Muy bien. Entonces dice que no ayunemos porque eso debilita el cuerpo, desnutre y confunde el cerebro. Y sería mucha pérdida más que la ganancia. Ganamos un poco de dominio del mal instinto, ganamos un poco de quizás de sentimiento espiritual, pero perdemos nuestra capacidad de concentrarse en el estudio. Entonces no conviene perder esta capacidad mental, ¿sí? Entonces es preferible que no ayune, un ayuno completo, o sea, que deje de comer y beber. Además, este ayuno, como lo debilita a la persona, le puede causar que la persona deje de ocuparse en estudiar la Torah, que es los mandamientos de Dios, y ocuparse en orar, ¿sí? Que es la comunicación con Dios, alabar a Dios, bendecir a Dios, agradecer a Dios, que es la oración. Entonces la persona vivirá desocupado de las cosas sagradas. ¿Por qué? Porque está débil y es por ayunar continuamente. Entonces pierde más de lo que gana. Inclusive en el tiempo que la persona va a estudiar, ¿sí? no va a ser capaz de precisar el estudio, no va a aprender como debe ser, ni comprender los asuntos que Dios nos enseña. Entonces, así no va a poder conseguir la Torah, no va a poder conseguir el conocimiento de la voluntad de Dios, ya que el conocimiento de la voluntad de Dios se consigue mediante la alegría. Y para ser alegres hay que estar un poco nutridos, porque si una persona está desnutrida es muy difícil que esté alegre, ¿sí? Puede ser, pero son personas muy especiales, o sea que salen de lo normal. Una persona enferma, dolorida, con enfermedades, pero que esté alegre es muy difícil. Son casi que han llegado personas a un grado de ángel. Un hombre común no llegamos a ese grado. O sea, hay que estar sanos, hay que estar fuertes, y para eso hay que comer. Pero no hay que ser esclavos de la comida, es lo que nos advierte acá. Entonces dice, mediante la alegría, la persona consigue la Torah. Y es por eso que la persona no debe evitar a sí mismo de alegrarse en los mandamientos de Dios y en todos los goces de los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los goces, por ejemplo, en los mandamientos de Dios? Tenemos, hablando de un judío, tenemos un sábado, ahí comemos por honor al sábado, por honor a Dios, se come, es una alegría, se toma un vaso de vino, o jugo de uva, o vino alcohólico, en honor a Dios, en honor al sábado de descanso, es alegrarse en el mandamiento, pero no ser un vicioso, es la diferencia. El problema es cuando una persona tiene la tendencia a enviciarse. Por ejemplo, si una persona no puede dominarse de la carne, si come carne hasta vomitar, entonces mejor es que no la coma. Igual puede ser con la bebida alcohólica. Si alguna persona prueba un sorbo de licor alcohólico y no deja la botella hasta que se emborrache, significa que esta persona no debe probar el vino, no debe probar ninguna bebida alcohólica. Ese es el razonamiento lógico, ¿comprenden? Pero una persona que es capaz de dominarse, un hombre que es capaz de dominarse, no hay por qué se abstenga de algo permitido que le da alegría, un poco de vino, un poco de carne, un poco de leche, un poco de queso, un poco de pan, que de malo está permitido. El problema es cuando somos esclavos de esa comida o bebida, ¿sí? Entonces es lo que nos habla acá, de que hay que alegrarse, ¿sí?, en los mandamientos de Dios, en estos goces, porque este gozo nos va a permitir comprender los mandamientos de Dios. Entonces dice, solamente cuando estén los ojos abiertos de la persona, ¿sí?, y se cuide del mal instinto, nos podemos cuidar del mal instinto. Entonces cuando tengamos esta conciencia de que el mal instinto está que nos acecha,
entonces la persona no va a saciar todo su deseo. La persona no va a saciar todo su codicia. O sea, un poco sí, pero no todo. La pregunta es ¿cuánto? Hay un gran sabio judío que fue el español, nació en Córdoba, en España, el Rabbi Moshe ben Maimón. Él dijo con respecto a la comida y bebida que uno llene su estómago 2/3 y 1/3 lo deje vacío. Es el consejo que él nos da. ¿Para qué? Para una salud física y una salud anímica. O sea, el cuerpo vive sano y se tiene una naturaleza fuerte desde que nació y lo practica eso desde joven, desde niño. Él dice, nunca se va a enfermar esta persona. ¿Cuándo? Cuando come cosas sanas, cosas saludables, y no llena su estómago hasta el tope, sino deja 1/3 vacío. Claro que no se necesita una herramienta para medirlo. Es un aproximado, ¿sí? Con el tiempo la persona calcula 3/3 es todo, 2/3 de comida y bebida, y 1/3 debe dejarlo vacío, o sea que se quede con apetito. Es muy difícil, pero es un buen consejo que hay que tratar de hacerlo. Es lo que nos dice entonces acá. Cuando la persona tiene conciencia del mal instinto que nos desecha, la persona no tiene que saciar todo su apetito, debe dejar un poco sin saciarlo, o sea que no llene todo su vientre con comida y bebida. Ahora, ¿pero qué sucede si la persona se abstiene mucho de comida y siente que su corazón se debilita por la poca comida que come? Se desnutre sobre el corazón, sobre los nervios. Entonces es bueno que la persona entonces coma otra comida más de lo acostumbrado, de lo que está acostumbrando. Come, por ejemplo, poco, siente que se debilita su corazón, su memoria, su capacidad de estudiar. Entonces tiene que aumentar otra comida. O sea, que no llene su vientre más, sino que añada otra comida. ¿Entienden aquí la lógica? Por ejemplo, si una persona come 2 comidas, ¿sí? O aquí nos habla de una comida diaria. En la antigüedad podían comer una comida diaria. Y comía solamente 2/3 de su estómago, no lo llena todo. Siente que está débil, después de varios meses, añade otra comida con la misma cantidad, que no llene el estómago, pero que no cometa el error de llenar su estómago hasta el tope, porque así sufre el cuerpo y también sacia su apetito y el hombre se vuelve vicioso y esclavo del mal instinto en lo permitido. Entonces la regla es de que no sacie su apetito, pero pueda añadir otra comida, otra seudá, otra cena. Por ejemplo, si come 2 comidas, entonces puede añadir una tercera, porque cada comida es poquito, ¿sí? Y lo que algunos hacen, inclusive, en lugar de comer 3 comidas bien suculentas, bien en cantidad abundante, o sea, bien ricas, ¿sí? Ricas en cantidad, el médico les aconseja, dividan estas 3 comidas en 6 comidas, poco. Eso lo hacen para los que sufren diabetes o para los que tienen un sistema digestivo débil. Entonces así el sistema digestivo no se carga demasiado y el cuerpo también no se desnutre. Pero si en lugar, por ejemplo, de aumentar una comida, aumentan más la comida, eso no mejora la situación de salud, la empeora. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo se carga con harta comida y surge lo que se llama indigestión. El hombre puede vomitar, ¿sí? Es lo que quiere cuidarse. Entonces es lo que nos aconseja acá. Si una persona siente que su corazón se debilita, o su mente, su cerebro, por falta de comida que ha bajado la cantidad, entonces que aumente otra comida, pero no coma mucho en una misma comida, ¿sí? Que deje el estómago siempre un poco vacío en cada comida. Muy bien, luego dice, y lo que dijimos, pero que no llene su estómago hasta el tope, hasta lo máximo, en una sola vez, porque esto afecta a la salud y también afecta al sentido de dominio y nos hace esclavos del mal instinto. Luego dice, pero si la persona entonces no tiene oportunidad de aumentar más su comida, por algún motivo quizá que no tiene tiempo, o quizá porque no tiene dinero, o porque no tiene la oportunidad de conseguir esta comida,
aumentar otra comida más. No es lo mismo, sino en otro tiempo, ¿sí? Entonces, por lo menos dice que consiga algo agradable, algo que le alegre el corazón. Es lo que se hace a veces una persona para el sábado. Para estar alegres en el sábado, una persona que es pobre, no tiene dinero para comprar carne, tampoco tiene dinero para comprar pescado en el sábado. Y lo que nos alegra es una comida agradable. Y el sábado hay que estar alegres. Hay que usar al instinto para alegrarnos a nuestro espíritu. Comemos algo agradable, nos alegra el cuerpo, nos alegra el espíritu, el alma. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Aunque sea comprar un pescado pequeñito, un pequeño pescado, barato, pequeño, poquitito, ¿sí? Si no tiene aceite, no tiene dinero para comprar aceite, al pescado se lo fríe en su propia grasa del pescadito chiquitito y come ese pescado en sábado, poquitito, y se alegró en sábado. Es lo que dice acá. Si no tiene mucho dinero, mucha posibilidad, para alegrar su corazón a esa fuerza animal que está dentro, como ya dije a veces, eso no es una palabra mala aquí o despectiva, sino es simplemente para definir que tenemos el alma espiritual y el cuerpo animal, ¿sí? No son cosas, o no son palabras de desprecio, sino de definición. Entonces hay que también alegrar a esta fuerza animal, en este caso con una comida para tranquilizar el corazón y alegrar, porque la alegría es la que nos puede dar la capacidad de entender la voluntad de Dios, de estudiar y comprender, pero que no ser esclavo de la comida o del gozo de estas comidas. Entonces luego dice, y comerá de esta cosa agradable un poco para que fortalezca su corazón, y también así la persona debe tener cuidado a sí mismo acerca de su naturaleza. O sea, que se cuide, diríamos, si es capaz de ayunar y cuánto puede ayunar. Si la persona tiene temor de que el instinto malo lo esclavice y que la única solución es ayunar, entonces puede ayunar. En el caso extremo, la persona deja de comer cosas agradables, baja la cantidad de comida y el instinto malo le sigue dominando, no puede dominarse. Entonces quizá la solución es ayunar, ¿sí? Dejar de comer y beber, o dejar por lo menos de comer, que tome solamente agua, pero que no coma nada de comida una vez al mes o una vez a la semana. Aquí nos da el consejo. Entonces dice que ayune la persona según su capacidad, según su naturaleza. O sea, que no exagere, porque si es muy débil, entonces que no ayune una vez a la semana, debe ayunar una vez al mes o una vez cada 3 meses, si es muy débil. Pero si es fuerte, puede ayunar quizás una vez a la semana. Tiene grasa almacenada, ¿sí? No hay problema. Puede ayunar una vez a la semana y él no sufre ningún daño. Entonces dice, y solamente que la persona no sea debilitado por el ayuno hasta el punto de que deje de estudiar la palabra de Dios y hasta el punto que deje de cumplir los mandamientos de Dios. Entonces siempre lo que la persona haga debe tener lo que se llama algo positivo, algo constructivo. ¿Por qué? Porque si yo pienso que hago algo bueno y al final me doy cuenta que me está destruyendo a mi cuerpo, me destruye mi atención, destruye mi concentración, destruye mi capacidad intelectual, significa que lo que yo pienso que es bueno es malo. ¿Sí? Es lo que nos dice acá. Muy bien, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Vamos a leer. Gracias, desde México. Muy bien, no veo ninguna pregunta. Bueno, entonces nos detenemos aquí en este punto. Hasta la próxima ocasión. Y les deseo a todos ustedes que Dios les bendiga y les guarde. Y si alguien tiene alguna pregunta, puede escribir en el grupo de WhatsApp. Parece que alguien preguntó una vez acá algo que no pude contestar. Voy a ver si me acuerdo. Trato de recordar algo que alguien preguntó. Bueno, si es que alguna pregunta no contesté en alguna ocasión, alguien puede preguntarle de nuevo, ¿sí? Y como ya dijimos, es conveniente que no hay por qué avergonzarse en preguntar otra vez. Espero que Dios me dé la fuerza para ser paciente y no tengan temor de mí en preguntar. Bueno,
Entonces les deseo una buena semana. Shalom, shalom.